Considerado el extranjero más influyente de Cuba y una de las personas más cercanas a Fidel Castro, Max Marambio fue teniente coronel de tropas especiales de Cuba. Fue guerrillero del MIR, empresario en Cuba, jefe del GAP, la escolta del presidente Allende, exiliado, agricultor, amigo de Gabriel García Márquez, exportador y productor de cine, amigo de sus amigos. Es muy difícil hacer una biografía de Max Marambio sin pecar por omisión. Por eso es mejor solo señalar que nació en Colchagua en 1947, se formó en esa provincia y en el Barros Arana, que después de una vida personal y política agitada es hoy un empresario en alimentación, turismo, inmobiliaria y aeronáutica, y que escribió un exitoso libro de memorias, Las armas de ayer. Max, para mí es un gusto tenerte en esta nueva cita con la historia, un programa que pretende de alguna manera que el telespectador recuerde lo que ha sido nuestra historia reciente. Tú eres un mito aquí en Chile, ¿eh? Se ha hablado mucho de ti, sobre todo con el éxito de tu libro Las armas de ayer. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con ese guerrillero de las armas de ayer o con el empresario exitoso de hoy? ¿O hay alguna contradicción? Ninguna. Cuéntame. Yo soy aquello y esto también, ¿no? Es decir, uno es uno nomás. Y estoy feliz de ser así, de haber vivido aquello como una experiencia maravillosa, que yo rescato como lo más importante que me pasó en la vida. Siento que fue algo de lo cual me puedo enorgullecer. Y estoy también contento con la vida que hago hoy. De tal modo que no hay contradicción. Leyendo tu libro y uno va buscando, digamos, información por todas partes, pero tú lo cuentas en tu libro de la importancia que tuvo tu papá y la influencia que tuvo tu papá en tu inclinación y formación política. ¿Por qué no nos cuentas un poco de Joel Marambio y de la importancia que tuvo en tu proyección política? Mi padre... Que murió muy joven, tengo entendido. Sí, murió de 46 años. Imagínate. Claro, es duro cuando uno un día celebra un cumpleaños y se da cuenta que ya es mayor que su padre. Increíble, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Uno nunca piensa que eso le va a pasar, pero bueno. Mi padre era un personaje bien sui generis, porque la actividad que desarrollaba, yo pienso que cuando él la empezó a vivir, ni siquiera tenía conciencia de que estaba haciendo algo que iba a estar en el terreno de la política. Él era un hombre de extracción humilde, de una zona agraria, como es Colchagua, y estudió en una escuela de arte y oficio, que era como una especie de las primeras instalaciones que tenían una relación con la Universidad de Chile, en San Fernando, y se recibió de constructor civil. Y empezó a trabajar como constructor civil, y yo diría que en las lógicas de aquella época le iba bastante bien. Tenía una empresa de construcción y nosotros éramos una clase media que no tenía grandes problemas económicos. Pero de pronto mi padre recuperó lo que podríamos llamar en terminología sociológica su sentido de clase. Y como que se empezó a dedicar a atender los problemas de los campesinos, y no fue una cuestión decidida como un proyecto político. Aunque él era radical, tengo entendido. A ver, primero yo diría que primero era del Club Unión Comercio, ¿no es cierto? Que era el club de fútbol. Después era masón. Lo estoy dando en una secuencia que es casi simultánea, pero lo digo. Y claro, ese paquete era bombero. Entonces, claro, había que ser radical, había que ser bombero y masón. Y claro, además del Club de Fútbol Unión Comercio. Y por ahí empezaron a llegar los campesinos. Nosotros vivíamos en Santa Cruz, que era una zona agraria, agrícola, claro, que tenía relaciones muy particulares. Nosotros vivíamos en una especie de semifeudalismo en aquella época. Es curioso que yo como niño veía aquello como una cuestión divertida. Para mí era como un marco de aventura
Y yo no me daba cuenta, para mi horror actual, de que vivíamos en el medio de una tragedia gigante. Mis compañeros llegaban a la escuela descalzos, y eran objeto de toda mi envidia, porque ellos llegaban, chapoteaban en el barro, los charcos y toda esa historia. Y mi padre me hablaba de los problemas de los campesinos. Y los campesinos se enteraron de que este caballero les podía resolver cosas. Creó una federación, el Surco, tengo entendido. Pero eso fue posterior. Ah, fue posterior. Primero estamos un poco diciendo cómo mi padre se vinculó con esta cosa de los campesinos. Llegan a pedir ayuda para problemas, de los problemas personales. Mi padre se levantaba en la mañana, se ponía una bata, tenía un lugar en la casa que era como una especie de sala informal, y la gente hacía cola en la vereda y entraban y se sentaban con mi papá, y era desde la señora que se le había muerto la gallina hasta el caballero que tenía un problema de un límite que estaba enredado con el juzgado, hasta en fin, una señora que había que ¿Pero qué poder de resolución tenía tu papá? ¿Era diputado ya? No, era un personaje común. Una persona a la gente, que lo quería. Se esforzaba mucho en ayudarle a la gente. Entonces lo hacía a través de una red multipartidaria, pudiera decir, o multipolítica. A quien necesitaba le mandaba una tarjeta, le escribía una pequeña carta, la mandaba a la gente, o lo llamaba, lo iba a ver, oye, al médico, atiéndeme. Tenía esos ayudistas, por pura simpatía personal, amigos de él, atiéndeme a esta señora que le duele, no sé qué. Después ya fue electo regidor en esa época, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban los...? Claro, como eran los representantes municipales. Concejales de hoy. Los concejales actuales. Y entonces, de ahí como que saltó, se fue creando esta lógica ya de organización campesina, se dedicó a la parte sindical de los campesinos y a resolver los problemas de conflicto que habían. Y bueno, después lo echaron del Partido Radical precisamente por ser quizás muy conflictivo. Por ser conflictivo, y él como independiente postuló a diputado y sacó una mayoría estrepitosa, casi insultante, porque eligió 2 diputados y medio por la cifra repartidora de la época, claro, y no tenía quien aplicarle aquello. Entonces fue bien curioso. Bueno, después ingresó al Partido Socialista. Y la verdad que siempre se murió siendo militante socialista, pero nunca fue un militante clásico. Nunca, él despreciaba profundamente todo lo que era el aparataje, ¿te fijas? En la reforma agraria, de tanto el tiempo de Frei como de Allende, cuando uno lee la historia, y por ejemplo lee la historia de Pablo Barahona y del Fondo Pablo Barahona y de su padre Jorge, sale la figura de tu papá y la contradicción, digamos, entre lo que tú me cuentas y lo que vive esa otra familia es súper fuerte. Tú estás consciente de que habían 2 posiciones, 2 visiones, no solo históricas, sino de cómo se vivió ese momento, que también fue muy trágico para una familia. A ver, todas estas cosas provocan, por supuesto, tensiones y dolores que son absolutamente legítimos. Yo no, yo tengo claro de qué lado general de la sociedad estaban los segregados, excluidos, la gente más débil, la más pobre, y tengo, por otro lado, quienes participaban de alguna u otra manera en esa situación como causante. Entonces, cuando uno ve las pequeñas tragedias personales, son tragedias personales de todo, pero no hay que perderse que en términos de equilibrio histórico, la razón estaba de parte de la gente que vivía en condiciones infrahumanas. Es decir, como te contaba, en esa provincia, los animales tenían lejos mejores condiciones de vida en los establos que la gente que vivía prácticamente en ruca. En aquella época, Colchagua, no habían obreros agrícolas, habían campesinos con ojotas, es decir, ese calzado sabemos de qué hablamos, de un pedazo neumático amarrado con unas tiras, harapientos que vivían en condiciones, se les morían los niños, no tenían acceso a nada, era gente que le regalaban, que finalmente era una buena comida, mirado en términos de proteína, que le regalaban un plato de porotos con rienda y una galleta que se llamaba, que era una especie de pan grande que se hacía con afrecho, ¿cierto? Que es parte de la cascarilla del trigo y trigo. Entonces, cuando tú luchas, como hacía mi padre, por mejorar esa condición, y se producen todas estas cuestiones que estuvieron asociadas a la reforma agraria y a las tomas,
tú puedes encontrar situaciones dramáticas de dolor en la gente que recibe la iniquidad social y la gente que participa en lo que los provoca. Y pueden ser igualmente legítimos en lo personal, pero mirado en términos históricos, la verdad que a mí no me cabe duda de que esas tragedias estaban dadas por una tragedia mayor, que era la enorme segregación que había. Y eso se ve cuando tú vas a Colchagua hoy, que es totalmente distinto. Es totalmente. En todo caso, históricamente no está tan claro eso, pero porque también se ha dado a conocer claramente que muchos sindicatos de esa época estaban a favor y estaban de alguna manera valorando la actividad de algunos dueños de fondo que tenían tenían a sus empleados en una condición social bastante positiva y no era tan negativo todo el ambiente. Pero eso es una discusión, digamos, que te lo digo porque no es 100% acá ni 100% allá, y que implica, digamos, un análisis mucho más profundo que en un programa de televisión. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no quisiera que quede la impresión de que yo creo que esta situación, así como había campesinos que no vivían en esa misma condición que te describí antes, también habían patrones que tenían una actitud bastante mejor que otros. No, ni siquiera voy a hacer una cuestión de los nombres que estamos manejando en esta conversación. Claro. Yo Sí. estoy de acuerdo contigo. Mira, te quiero contar algo para que tú veas cómo fue. Mi padre no era como no era un hombre ideológico en el sentido clásico de la palabra, en términos de la teoría política. Era un hombre muy sensible en cuanto a la ética, de tratar de favorecer a los que tenían menos. Y esto me consta porque después esto se convirtió en un problema, en una situación familiar muy paradojal. Una persona con la cual yo tuve una relación muy cercana, una mujer, hace años, muchos años atrás. Resulta que su padre tenía una hacienda en Colchagua, se llama Hacienda Nilahue. Y en ese contexto de enfrentamiento se iban a tomar la hacienda. Su padre, el padre de esta amiga mía, se atrincheró y enseñó a esta niñita, que tenía 16 años, a disparar y todo para defender cuando vinieran a tomarse esto. El día de la madrugada, cuando se empezó a disipar la oscuridad y la niebla y aparecieron los campesinos que iban a tomarse el fondo, esta niñita fue y le llevó a mi padre una carta que le había escrito su papá, que era una persona que mi padre conocía de antes, porque habían juntos tenido una participación en un periódico de Santa Cruz, donde él le decía, al menos dame la oportunidad que sean mis inquilinos los que tomen la decisión y que no sea gente de afuera que hable por ellos. Mi padre recibió esta carta y dijo, de acuerdo, que me junten a todos los inquilinos. Y tuvo una larga conversación, de la cual los inquilinos decidieron que no querían que se tomaran el fondo. Y fue respetado. Y fue respetado. Bueno, esa carta yo la tuve años después y hizo parte del patrimonio de esa casa en un marco. Y esa situación se quedó como para siempre dentro de eso. La Hacienda del Agua después se cayó en la casa patronal con el terremoto y toda esa historia, pero eso se quedó... Pero quedó como un documento histórico. Como un documento y eso responde un poco a lo que tú dices. O sea, yo creo que él no veía las cosas en blanco y negro, pero efectivamente la situación general era un poco como te la describo. Bueno, y viene complicada también porque para poder entender de alguna manera lo que pasa en Chile en la década del 60 y 70, la década revolucionaria, de alguna manera Cuba, que es un tema que tú conoces muy bien, quizás el chileno que más conozca, es fundamental, es decir, la revolución cubana del 59. Yo sé que tú viajaste muy joven, 16, 17 años a Cuba, con tu papá y con Allende, y quisiera que tú me contaras un poco cuál fue tu visión de esa Cuba de ese momento y hasta qué punto eso influenció en tu posición política en el MIR y después en el GAP, digamos, apoyando cuidando más bien a Allende. Cuéntame el impacto de Cuba para ti, en tu vida. Bueno, yo no era un niño modelo desde el punto de vista de lo políticamente correcto, lo que se supone que debería ser era muy inquieto y
Por supuesto no tenía una inquietud canalizada en términos políticos, de ninguna manera. Joven, O sea, claro. en el fondo siempre me interesó, pudiéramos llamar el arte, por llamarlo de alguna manera. Y la verdad que era un espíritu bastante libre. Si tuviera que replicar a Wilde, diría que yo consideraba que mi educación había sido groseramente interrumpida el día que me mandaron al colegio. Y me preocupaba de remediar eso por mis propios medios, no asistiendo a clases, siendo pésimo alumno. Sí, la cimarra. Tremendamente porro. En cuanto a eso, tenía profesores que me adoraban y me ponían puros 7, y habían otros que me detestaban y me ponían... Podrás imaginar que uno eran los de letras, los que me querían, y los de... Claro, de matemática. Ni hablar. Debo ser uno de los pocos especímenes que repitió curso, por ejemplo, en quinta preparatoria, una cosa así. Porque no iba. Mi madre es profesora. Incluso era profesora, para su vergüenza, de la escuela donde yo estudiaba. La pobre lo pasaba pésimo conmigo. Bueno, y mi padre, yo me imagino que cuando yo... después eso se fue corrigiendo con los años, porque uno empieza a tener un cierto sentido de responsabilidad y todo. Pero mi padre alimentó esto con algunas acciones que eran parte de su personalidad, que era una persona tremendamente generosa y absolutamente exento de toda proporción en su generosidad. Entonces, ya en la época él era diputado, tú sabes, los sueldos de los diputados nunca han sido malos. Como los de ahora. Pero tenía todo él comprometido, porque le regalaba parte de su sueldo a una familia que le había conmovido lo suficiente, le daba, por ejemplo, un cupo para que pidieran, en esa época tenían una especie de economato la Cámara de Diputados. Curioso, sí. Donde la gente sacaba mercadería. Sí, claro. Entonces, al final del mes mi padre salía en negativo, nunca sacaba plata de eso. El único tipo que yo conocía en los días de mi vida que pedía fiado el peaje. O sea, hablaba con los tipos del peaje y pasaba. Y le daban fiado el peaje. Increíble, el tipo tenía un carisma. Bueno, pedía fiado la benzina, andaba pidiendo fiado. Y para terminar le pedía plata a mi mamá. Que al final mi mamá terminaba manteniendo la casa con sueldo de profesora, que tampoco tú sabes que ha sido muy brillante los sueldos de profesora. Bueno. Menores que los diputados, seguro. Seguro. Entonces, en esta cosa desmesurada, donde de pronto mi padre llegaba en una camioneta que tenía, después de habernos comprado zapatos en el año, llegaba con una camioneta de zapatos que había rematado de una zapatería. El detalle era que, por supuesto, los números no cuadraban con nadie de la casa, terminaba regalando todos los zapatos, o tú terminabas con unos zapatos inadecuados, te das cuenta, era muy divertido. Y en una de esas cosas mi papá compró una librería. Y claro, la tiraron, los libros venían sin caja, sin nada, entonces era como una camioneta de libros, y lo echaron en este lugar donde recibía la gente, era una pequeña pila maravillosa, y eso fue mi encuentro con la primera parte de mi vida, que fue maravilloso, el ordenar estos libros. Y ahí descubrí un universo que me marcó para siempre, que empezó con las lecturas tan raras que había en esa pila de una librería, que nadie me dijo lo que yo podía leer o no. Entonces encontré a Salgari, entonces imagínate, con los Tigres de la Malasia, se me abrió el mundo, esta historia de ese universo, de frutas increíbles, de animales, de circunstancias. Entonces, y al otro lado tenías a Camus, tenías a Dostoyevsky, tenías a Proust. Es decir, el desorden completo, y eso me creó una adicción absoluta por la lectura. Y cambié toda mi inconformidad vital por refugiarme en la lectura, que era lo único que quería hacer. O sea, yo lo único que quería hacer era leer, y lo único que pretendía hacer era, y decidí que quería ser sabio. Divertidos años después decidí que nunca lo iba a hacer, y que además iba a ser más ignorante cada vez, en términos relativos. Bueno, pero mi padre se dio cuenta que por ese camino, y yo también sabía que por ese camino no iba a llegar a ninguna parte. Entonces, él probó primero, haciendo dejación de sus propias ideas, me metió en un colegio católico de la zona, de un colegio de Schoenstatt, de Palotino, y yo tenía una muy buena relación con los curas. Con los curas. Llegaron curas jóvenes de Alemania, de los cuales yo me hice muy amigo, y mi madre, que nos miraba, movía la cabeza y decía, vamos a ver quién convence a quién. Porque yo tenía clarito desde antes que, bueno... Era agnóstico. Yo era agnóstico. En verdad, con el tiempo me entendí que soy ateo más que agnóstico. Yo sé que suena mucho más taquillero y como mucho más intelectual ser agnóstico. Pero yo creo que yo soy más ateo que otra cosa. Entonces, mi madre decía, vamos a ver quién convierte a quién aquí. Bueno, finalmente yo diría que fue un empate, porque uno de mis dos grandes amigos curas, uno
es cura hasta hoy, es un tipo que hace misiones en distintos países, todo, y el otro es padre de 6 niños y es profesor del liceo alemán. Y así que quedamos empate. Mi madre después nos miraba y decía, vamos a ver quién pervierte a quién. Bueno, en fin. Y mi padre fracasó en eso porque evidentemente tampoco hubo una respuesta académica como él quería en esa experiencia, y terminé en el Barros Arana, que es finalmente el lugar que reconozco como mi colegio, donde estudié en aquella época lo que se llamaba Humanidades, y en una lógica distinta, estaba como enrielado, pero a mi manera, y mi padre fue invitado a unos festejos el 26 de julio a Cuba, y me llevó con él. En ese grupo, iba un grupo parlamentario en los cuales iba Allende. Claro, como presidente del Senado. Como presidente del Senado. Claro. Y nosotros llegamos allá un 26 de julio. Era mi primer viaje fuera, o sea, de Santa Cruz al mundo. Claro. ¿Ah? En este caso era París, La Habana, Santa Cruz. Entonces, imagínate tú, para un tipo de 17 años, que el mundo que tenía era un microcosmo, porque del pequeño gueto santacruzano, por lo pequeñito me refiero, al Barros Arana, que era un internado, que era estupendo y que yo tengo los mejores recuerdos, pero finalmente era una cosa muy entrópica, ¿te fijas? Era como igual cerrado. Entonces, de pronto, como llegar a un mundo... Fuiste seducido de alguna manera con Cuba. O sea, no sabes tú, se abrió la puerta del avión y yo sentí que alguien me agarraba la guata y me la sacaba por la boca. O sea, sentir esa sensación de aire caliente, con ese olor que da la humedad del trópico. Sí, claro. Como yo por ahí he escrito, digo, es como si fuera una bestia viva que te acogía, ¿no? En esa cosa brutal que es esa cachetada de aire caliente, ¿no es cierto? Y ver a toda la gente en una lógica de sensualidad vital que yo nunca había visto. O sea, la gente riéndose, contenta. Además, uno no sabía diferenciar qué era propio de la condición de ser cubano, de ser caribeño o de la revolución. Exacto. Para mí fue un paquete aquello. Sí. Entonces, llegamos en carnaval, la gente andaba por las calles, la gente bailaba. Otro mundo. Esta maravilla, ¿me entiendes tú? Yo diría que eso determinó absolutamente la condición de receptividad posteriormente de las cosas que pasaron. Yo creo que ahí tengo entendido que tú ahí conociste a Fidel. Sí. Y Fidel te tomó desde muy temprano mucho cariño, digamos, y esa amistad dura hasta hoy. ¿Cómo fue ese encuentro con Fidel y ese magnetismo que se produjo entre ustedes dos que les ha permitido incluso hacer negocios juntos, ¿no? No, o sea, lo único que no hemos hecho juntos es negocios. No, alguna otra cosa tampoco deben haber hecho juntos. Bueno, no, pero yo parto de la base de las relaciones propias de amigos, me refiero. No. Todo lo demás sí, por supuesto. Pero fíjate tú, eso es una más de las encrucijadas que la vida me ha regalado. O sea, yo me siento, o sea, las cosas que me ha tocado ser, algunos dicen, no, tú has sido protagonista de... Yo no he sido protagonista de, yo creo, de nada. Yo he sido una especie de consueta, el que lee los textos escondidos debajo de las tablas o que le toca participar en el foro mirando una obra mayor. Yo me siento como una especie de pequeño testigo privilegiado de situaciones de la historia, en verdad. No me siento nada más que eso. Lo de Fidel fue muy curioso porque esta delegación fue invitada a una cena. Al final resultó que era con Fidel, no nos dijeron que era con Fidel, dijeron que era con Raúl Castro. Bueno, estábamos en un restaurante, en un reservado, en toda la historia. Yo era la última pata del Castro. Claro, entenderás que ahí en la mesa el pellejo. No, en la esquina, ya en una mesa, o sea, yo no existía. Obvio, tenía 17 años y todo. Y Fidel llegó, se sentó en la mitad de la mesa y... Por supuesto, nunca supuse ni siquiera que me había visto. Y eso duró, la comida habrá empezado a las 12 de la noche y debe haber terminado a las 5 de la mañana, no sé. Y yo estaba allá en la esquina agazapado mirando esto, con la sensación de que nunca podría abrir la boca, porque si abría la boca me iba a poner a llorar. O sea, era tal mi emoción de sentirme en una cosa muy particular. Y bueno, allá agazapadito mirando como esta historia. Nunca nadie se dirigió a mí, las conversaciones eran sobre política, también sobre cuestiones de ganadería y cosas que a Fidel le interesaba mucho, que les contaba a esta delegación. Y de repente como que la cosa empezó como a sentirse que se estaba acabando eso y él se iba a ir, y en el momento que se iba a parar, así como que de repente, nunca me olvido, porque en esa época fumaba Fidel, hace muchos años que no fuma, pero en esa época en su puro, lo dejó, encima, y se volvió y me miró. Pero no de manera casual, sino que... Directo. Y me dijo, oye,
¿y tú por qué no te quedas a estudiar con nosotros? Entonces yo como que me agarró helado. No, miré a mi papá y lo vi en sus ojos que estaba de acuerdo y dije, bueno, sí, me gustaría. Dice, ¿y tú qué quieres estudiar? Digo yo, arquitectura, que era algo que tenía absolutamente claro que quería Es decir, estudiar. el arte para ti es... Sí, entonces, dice Fidel, perfecto, dice, porque nosotros estamos de lleno en eso de la agricultura. Y yo lo miro, y es el único acto sensato, seguro que he hecho en todos los días de mi vida. Lo miré, oye, créeme, que yo viniendo del campo, el campo me era bastante ajeno a mí, como interés vital. Lo quedé mirando, a un segundo, y me voy a la cabeza y dije, sí, perfecto. Me dice cómplice de su error intencionado, que es evidente. El tonto completo, digamos. El tonto completo, para no tener una discrepancia, y eso te digo, bueno, yo creo que eso decidió mi vida. Tú que estuviste viviendo, estamos hablando del año 67, 68 más o menos, ¿habían diferencias ya entre lo que se puede llamar la nomenclatura en cuanto a forma de vida y el pueblo cubano propiamente tal? ¿Había esa diferencia o realmente en Cuba en ese tiempo había una gran solidaridad entre todos los grupos humanos? A ver, te quiero hacer una pequeña aclaración. En tu pregunta hay una serie de cosas que son discordantes. Yo las voy a tratar de poner en orden. Yo no siento, mira, cuando se habla del este, del antiguo este, se habla de nomenclatura y con razón. Esos países cometieron en ese plano muchísimos errores en crear efectivamente una nomenclatura. Yo te diría que en Cuba yo nunca he sentido que haya una nomenclatura al uso de cómo se califica aquello con el significado detrás. Es decir, en Cuba, evidentemente hay llamemos, un grupo dirigente que dirige, pero su condición material es en absoluto correspondiente a la lógica de la nomenclatura como uno lo entiende. De hecho, la gente que va a Cuba, y estoy hablando de gente que tenga seguramente la misma lógica o el mismo prejuicio o la idea previa de que eso es así. En mi casa, la gente aquí, pero te puedo después contar con nombre y apellido gente que son absolutamente no sospechosos de ser simpatizantes de la Revolución Cubana. Y yo generalmente invito gente que vendrían a hacer formalmente la nomenclatura, porque son o ministros o gente importante allí. Vinculados, digamos, con el poder. Vinculados con el poder, claro. exacto. Y cuando los salimos a dejar afuera y la gente los ve subirse a los LAD del año 81, sin aire acondicionado, créeme, pero puedes creerme, que no hay un auto en las calles de Chile que sea tan ordinario y tan modesto como esos autos. Es decir, los ministros, mira, suponte tú el ministro, te voy a poner un ejemplo, ministro de Relaciones Exteriores, Felipe, que fue durante muchos años asistente, o sea, el ayudante personal de Fidel, el jefe de despacho. Felipe vive con su madre, en la casa de su madre, con su familia, en un barrio periférico de La Habana, en una casita, te diría yo, muy modesta. Oye, es el canciller, o sea, claro, que uno pudiera pensar que lo menos. Bueno, Carlos Lage, que viene a ser como el primer ministro, claro, vive con su madre, con sus hijos, con otra gente de la familia, en una casa nueva que era de su madre, que era una antigua guionista de televisión muy conocida en Cuba, una señora de muchos años ya. Y así como eso te puedo garantizar de que los cuadros dirigentes cubanos compiten por quién es más modesto, en términos materiales, más sobrio. Ahora, en Cuba, la pregunta yo la voy a reconducir a lo que yo estoy seguro que tú me querías preguntar. En la época que yo estaba, efectivamente, había yo te diría, un igualitarismo bastante mayor. Porque no existía la divisa, porque no existía la posibilidad de usarla, y porque la gente tenía efectivamente una vida, desde el punto de vista de los derechos y posibilidades de acceso, idéntica, desde un ministro hasta el tipo más humilde. Eso se perdió con los años, a partir del periodo especial, cuando precisamente se derrumba el este,
Cuba pierde su capacidad de intercambio. Del año 89-90 para adelante. Entonces, ahí se crea una segregación y se empiezan a crear, yo diría, una forma de grupo económico, pero no grupo económico en el sentido tradicional de acumulación. Capitalista. No, sino que gente que tiene mejores condiciones que otras. Entonces, ahora efectivamente la sociedad tiene distintos grupos de personas, pero no se podría eso de ninguna manera homologar con la dirigencia del país. Son individuos comunes que viven en el mismo barrio, que por vías, yo te diría, rayanas con lo ilícito o francamente ilícito, acumulan dinero y crean una especie de costra en la sociedad, que son plenamente favorecidos y privilegiados. Y estamos nosotros, los empresarios, que vivimos a distancias siderales del común de los mortales en Cuba. Eso sí, es verdad. Ahora, adelantándonos un poco, avanzando en el tiempo, tú después de Cuba te viniste a Chile e ingresaste al MIR. ¿Por qué? ¿Y qué significaba para ti ingresar al MIR en ese tiempo? ¿Quiénes eran sus líderes más importantes? ¿Y cuál era la concepción revolucionaria propia de ese movimiento en ese momento? Claro, mi vinculación con el MIR fue bien circunstancial y yo me enteré, yo te diría increíble esto, me enteré ahora cuando estaba escribiendo el libro, que tuve que hacer una pequeña investigación para no tener cuestiones factuales que fueran rebatidas por nadie cuando se publicara. Me enteré que nunca fui militante del MIR, fui militante de una fracción del MIR. O sea, yo estaba en Cuba, renuncié muy pronto a mi carrera como agrónomo, porque bueno, yo trabajaba con un grupo, Fidel me puso en un grupo de trabajo que él había formado al lado de una casa donde él visitaba mucho, que era una residencia, digamos, en la cual era casi su residencia oficial, llamemos así. Y en ese lugar yo fui desarrollando toda esta preparación para ser agrónomo, ¿no es cierto?, junto con los estudios de nivelación que hice en una escuela de muy buen nivel en Cuba. De repente yo dije, no, yo lo que quiero es ser revolucionario, lo que quiero acompañar al Che, quiero irme con el Che. El Che no estaba y yo empecé a insistir que quería entrar al ejército revolucionario. No, es una milicia. Tampoco, formarme como guerrillero e irme con el Che. No, la idea no era quedarme en Cuba. ¿Y cómo te formas como guerrillero? Bueno, finalmente tanto en Che con esta historia, que Fidel, que se había opuesto siempre, porque me dijo, no, si para eso hay tiempo, tú eres muy joven, dedícate a lo tuyo y todo. Tanto molesté, incluso hablé con mi padre y toda esa historia, que finalmente me empezaron a dar adiestramiento militar intensivo para prepararme como guerrillero. Y para un proyecto que nadie me dijo cuál iba a ser, que a mí no me importaba cuál fuera, porque tenía plena confianza que iba a estar en el orden de lo que yo quería hacer. Nadie me dijo nunca que me iba a ir con el Che, pero yo suponía que si con un poquito de suerte me podía tocar. Bueno, y en eso me embarqué. Finalmente, cuando estábamos terminando el entrenamiento, mataron al Che. Y la verdad que parece que por ahí va la cosa, porque efectivamente nos quedamos sin proyecto. Entonces, en la vida de La Habana hubo un día un congreso de estudiantes latinoamericanos que se llamó la OCLAE, Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Y llegó un personaje allí que se llamaba Luciano Cruz. Y Luciano era como uno de los principales líderes del MIR en Concepción. Y nos hicimos muy amigos. Y yo empecé a hablar de lo que estaban haciendo aquí. Y Luciano, entre medio, cuando tenía que volver para acá, porque era un personaje, Luciano se enamoró de una cubana y muy consciente, pero igualmente prendido, hasta que, como digo, no agotó la última de sus calenturas, no volvió. Yo volví antes que él. Entonces, aquí tomé contacto con Miguel Enrique, que era el jefe de esta facción del MIR, o de esta fracción del MIR, que tenía una dirección nacional que no era él. Pero a mí no me importaba, ni siquiera me metí en eso. Entonces iniciamos una forma... Pero tú estabas convencido de que la única manera de cambiar el mundo era a través de la revolución. Por supuesto. Eso ya lo tenías absolutamente claro. A través de la vía armada, para cambiar las políticas dentro de un país en particular, y cambiar la humanidad, y cambiar el mundo, y cambiar a los seres humanos. Es decir, la idea era un proyecto ligeramente pretencioso. Bastante utópico, pero... Bueno, la vida ha demostrado que es bastante utópico, y nosotros queríamos terminar con una sociedad nueva y con un hombre nuevo. O sea, gente que no quisiera el consumo, que no quisiera los bienes materiales como primera aspiración, y donde los aspectos
espirituales fueran los fundamentales en la forma de repartir los bienes que la sociedad produce, y toda esa historia, donde no hubiera propiedad privada, en fin. Y bueno, con Miguel estuvimos bastante de acuerdo en eso. Miguel me dijo, bueno, sí, nosotros nos vamos a preparar para aquello. Y de alguna manera, como que yo encontré un grupo de gente que tenía mis mismas aspiraciones. Yo tenía como patrimonio solamente mi entusiasmo y el apoyo de mi padre en Colchagua, que tenía ya el 33.000 campesinos en el surco, aglutinados en el surco, la federación, a partir de cero, ¿no es cierto? Y con un proyecto que yo había discutido con mi padre y él estaba de acuerdo en acompañarme en el esfuerzo de crear las condiciones, en fin, primero como milicianos, los campesinos. Mirados los años, debo decir que eso era absolutamente infactible y no habríamos llegado a ninguna parte. Bueno. Podría haber entrado también el Partido Socialista, que estaba en esa misma vía, quizás por el conocimiento de Luciano Cruz y de Miguel Enrique entraste al MIR, pero el claro. Partido Socialista estaba en esa misma línea. Pero no, había una fracción en el Partido Socialista, a los cuales yo no conocía, que tenían una, y si tú lo miras bien, ajá, eran bastante más avanzados y bastante, habían llegado más lejos en lo que yo podría llamar una actividad internacionalista. Ya en ese momento que yo estaba llegando a Chile, ya habían muerto militantes socialistas, por ejemplo en Bolivia, claro, gente que había ido a ayudar a los primeros intentos del Che para establecerse allí. De hecho, hay varios chilenos que participan en eso. Los helenos. En absoluto, los helenos. Los helenos, claro. Que de ahí, bueno, de ahí viene el nombre, por exacto, el helene. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, pero yo no lo sabía. Entonces, de alguna manera, estas circunstancias me pusieron en colaboración, si tú quieres, con el MIR. Y bueno, y como se había formado esta dirección, que era una dirección fraccional, que para mí era la única que existía, lo otro no me importaba. Entonces era una dirección de 12 personas en las cuales yo participaba. Éramos como, digamos, pudiéramos decir lo que podría llamarse tú la comisión política de esto, donde estaba Miguel, su hermano Edgardo, Bautista Van Choven, Sergio Pérez Molina, Andrés Pascal. En fin, Andrés Pascal. Andrés llegó después, sí. Llegó después. Entonces, con este grupo hay bastante más gente, Manuel Vergara, gente que después no llegaron a trascender políticamente, porque quedaron en el camino, o están muertos, en fin. Y empezamos a crear lo que se llamó en esa época el MIR de la guerra, que era como la concesión que me hicieron, porque en verdad, mirado retrospectivamente, yo tengo la impresión de que mi presión, entonces, hizo que como quisiéramos estas cosas, pero sin mucha convicción. Yo lo he hablado después, años después con los supervivientes de aquella época, con Andrés, y él está de acuerdo con eso. De alguna manera, era tanto mi empeño que dijeron, ya, vamos a darle este caramelillo a este para que se dedique a esta parte. Pero eso fue avanzando. Y efectivamente, el MIR se vinculó con lo que nosotros llamamos las acciones directas, y empezaron las primeras acciones armadas ya en época de Frey, que las interrumpimos para no sabotear Allende. Claro, el 65, cuando ustedes se formaron. Ahora no, yo llegué al 68. Tú llegaste después, pero el 65 ya el MIR estaba armado. Pero nunca hicieron nada, nunca. Sí. Entre el 65 y el 68, jamás el MIR hizo una acción armada, nunca. ¿Tú atacaste algún banco? Sí, claro, yo bueno, de hecho estuve responsable. A ver, el Banco de Crédito de Inversión en aquella época, la sucursal Oriente del Banco del Estado, de lo que me acuerdo, o sea, pero a algunos les repetimos, lo hicimos como 2 veces incluso, en aquella época, claro. ¿Hoy día lo miras como una gran irresponsabilidad o como parte de lo que tenía que vivir un joven revolucionario idealista? Mira, primero nuestro objetivo era absolutamente, ¿cómo decirte? Hacer el bien, un Robin Hood. Claro, no, porque en realidad nosotros no nos veíamos como, en aquella época. Yo creo que el que tenía 2 pantalones, un par de zapatos, todos pertenecíamos casi sin excepción a una clase media, a una clase burguesa, digamos. Burguesa y ilustrada. Exacto. Es decir, aquí no había, que yo me acuerdo, no te podría quitar a nadie que no fuera, excepto yo, eran profesionales jóvenes, ¿no es cierto? Todos ellos eran o médicos o ingenieros, toda la historia, donde no tenían ninguna razón para ser gente segregada que tú le pudieras buscar por el lado del resentimiento, ni de la rabia. Era gente que no tenía ninguna vocación para la violencia, era gente que tenía... Bueno, eso un poquito
contradictorio. ¿Relativo? Sí. No es contradictorio. Yo he visto poca gente con menos vocación para la violencia que Andrés, que Miguel Enrique, que te lo puedo... no lo vamos a agotar ahora, pero créeme, que yo los conocí, son gente que entendieron como una vinculación intelectual de que tenían que hacerlo, pero no eran gente que le gustara ni que disfrutara con aquello. Yo no he visto a nadie menos orgánicamente y vitalmente dotado para esos trotes que esta gente que yo te hablo. Miguel, Pascal, Edgardo, Banchover. Una gente que si de ellos hubiera dependido y no hubieran sido tocados, digamos, por, si tú quieres, por el fuego de la teoría y toda la historia, habrían sido a lo más desquisidores o polemistas teóricos. Nunca se habrían embarcado, y yo creo que en eso yo tuve bastante responsabilidad en embarcarlos concretamente en las cosas que había que hacer, más allá del discurso. Y no tengo duda de que lo hicieron porque pensaban que era lo mejor que podían aportar a la sociedad. ¿Cuándo te hiciste cargo y por qué del GAP, del grupo de amigos personales de Allende? ¿Ya antes de la elección, un poquito antes? Claro, nosotros habíamos, en esta cosa que llamábamos las acciones directas, ya estábamos en la clandestinidad hacía un año y tanto. Claro. Porque nos habían procesado por ley de Interior del Estado, de Seguridad Interior del Estado, y estábamos en la clandestinidad, toda la dirección del MIR más otro grupo. Y entonces, pero manteníamos el vínculo con Allende, y Allende, bueno, nos pidió, dijo, oye, está bien que ustedes no crean que esto sirve para nada, pero al menos no me saboteen, porque mira lo que están haciendo, básicamente me va a hacer perder la elección. Nosotros hicimos una discusión y creíamos que lo correcto era dejarlo que perdiera tranquilo. Nosotros teníamos yo al menos, la absoluta convicción de que iba a perder. De que iba a perder y que si ganaba tampoco lo iban a dejar acceder al poder, y que si accedía lo iban a echar abajo. Bueno, en fin, era una cosa que siempre pensamos. Entonces seguimos muy bien, pero para que no nos digan que nosotros le virlamos la posibilidad, vamos a parar las acciones directas, las paramos, y tuvimos unos meses, digamos, en absoluta inmovilidad, trabajando internamente en las cosas nuestras, políticamente, creando condiciones para la clandestinidad y toda esa historia. Y entonces, Allende, que yo supongo que le interesaba mantener un vínculo con esta organización, que además nos miraba con una mezcla de fastidio y de cariño, o sea, sí, claro. No había una actitud de repulsa, si tú quieres, ni hostil completo. No. Yo todo lo contrario te diría. Imagínate tú, estaba su sobrino predilecto, claro. ¿No es cierto? Y efectivamente él conocía a los papás de Miguel, eran amigos con don Edgardo, y bueno, y Tati, su hija, había sido compañera de ellos en la universidad, era como una cosa bastante familiar. Entonces, bueno, en fin, y Allende veía esto como la expresión natural de una rebeldía que se expresaba en otros países donde no había posibilidades democráticas, donde Allende consideraba que sí tenía legitimidad. Lo que él consideraba, yo creo que de manera bastante correcta, era de que en Chile no había condiciones de ninguna manera para la violencia. Yo creo que en eso Allende tenía una visión súper fuerte, súper determinada, y su proyecto la excluía. Bueno, y Allende debe haber dicho, yo necesito tener a estos gallos cerca. Que me cuiden. No. En la medida que los tenga cerca, yo los controlo. Claro, obviamente, sí. Bueno, ¿cómo los podía tener cerca? Dijo, usted, si yo gano, ustedes me van a crear una lógica de seguridad, ¿estarían dispuestos? Y nosotros, era re barato, porque la verdad que como sabíamos que no iba a ganar, dijimos, sí, claro, por supuesto. Y entonces, el día de la elección, el día antes, nos llamó y dijo, bueno, según, en esa época no se hablaba tanto de encuestas, pero en definitiva, según mis datos, voy a ganar mañana. Nos reunimos y todo el mundo nos miramos y dijimos, bueno, sí, pues, ¿y qué hacemos? No, tenemos que mandar un grupete. Oye, nosotros no teníamos nada en esa época, o sea, armas ni hablar, teníamos unos revolvitos de esos de... No, pero habían hecho acciones directas, así que algo deben haber tenido, y tú debes haber traído de Cuba. Todavía no llegaba. Todavía no habían, créeme. Eso, bueno, eso está contado, y además no es solamente, hay un montón de testimonios que dan eso. Vale. No, créeme, nosotros, es decir, no teníamos ni un arma automática, para que sepa. O sea, de alguna manera llegamos allí, un grupo, decidimos que fuera yo, porque era el único que tenía preparación militar. Y digamos que tenía un rango como para poder participar políticamente en esta decisión.
Entonces me mandaron a mí con un grupo de jóvenes militantes que tampoco no tenían idea de lo que teníamos que hacer. Y allá me presenté yo a Allende, bueno, como me conocía por mi papá, que era diputado, toda la historia, bueno, doctor, bien. Aquí me mandaron a cargo, Allende se rió mucho, en realidad, porque lo halló simpático. Él sabía quién era yo, y yo me presenté con un nombre que seguramente había sacado de alguna viñeta argentina. ¿Ah? Ariel Fontana Rosa. Sí, claro. Ah, bueno. Y, ¿cómo era en la vida privada Allende? ¿Cómo era en su intimidad? era un tipo muy particular. Primero porque era un hombre adusto y determinado, pero tenía un gran sentido del humor. Entonces, lo curioso de la gente seria, como era Allende, cuando tiene sentido, son muy divertidos. Porque hacen las cosas en una clave que uno no espera. Siempre estaba haciendo bromas, tenía ocurrencia, era un tipo, primero, bueno, era una rápido, brillante, muy rápido, muy rápido. Esa cosa típica cuando tú lo topabas y decías, toque, que hay carne de estatua. Ya, claro. Pues nos contaba de estas cuestiones de su elección, era famoso, imagínate, yo llevaba cuatro campañas presidenciales. Exacto. Y él decía, bueno, dice, ¿ustedes saben cuál va a ser mi epitafio? Aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. Entonces, ¿Quién eran sus orejeros? Es decir, la gente más cercana en el periodo que tú estuviste, hasta el 71, estuviste muy cerca de él. Él tenía un grupo de amigos que eran muy importantes en su entorno, que era Augusto Perro Olivares, sí, el Negro Jorquera, sí, después llegó Garcés, que vino con él, está Víctor Pey, que era uno de sus amigos, en otro ámbito, don Humberto del Canto, que había sido como el jefe de finanzas de la campaña, que era un radical, ¿qué? Que era muy amigo de él también. Yo diría que eso es como ese era el entorno más cercano. Claro. El 11 tú estuviste en la Embajada de Cuba. Sí. Y estuviste ahí asilado hasta el 74. ¿Cuál fue la vivencia? Y tú lo cuentas muy bien en el libro, me gustaría que fueras capaz de expresarlo también a los telespectadores. Mira, aquello fue bien complicado, porque en verdad yo ya no trabajaba con Allende hacía más de un año. Nosotros, el MIR, como yo estaba ahí por el MIR fue estableciendo una distancia. Sí. Y en mi análisis, cosa que no todo el mundo coincide, llegó a ser un polo opositor por la izquierda. Bueno, no tenía ni una posibilidad de mantenerse indefinidamente en una situación que ya era anómala al principio, que se fue transformando en una cosa loca. O sea, ¿cómo tú vas a tener el cuerpo más leal que tiene que ser tu seguridad personal en manos de tus adversarios políticos? Exacto. En la izquierda? Que de alguna manera, donde tú sentías, en el caso del presidente, de que te estaban bombardeando, te estaban echando abajo tu proyecto, que lo estaban poniendo en riesgo. Bueno, y por supuesto los partidos de la Unidad Popular, los que pertenecían al gobierno, reclamaban su mejor derecho y hacían patente esta falta de lógica. Finalmente, Allende rompió con el MIR y lo sacó de la escolta a todos. Obviamente yo era parte de eso, y aunque Allende, por la relación que tenía conmigo, que se creó durante todo el tiempo, me dijo, mire, usted sabe que las puertas aquí están abiertas para usted. Pero yo no, yo entendía que era imposible, no era aceptable que yo me quedara. O sea, yo no me sentía un renegado, ni mucho menos un desleal con el MIR. Yo tampoco ya había ido teniendo cada vez más diferencias, y no eran diferencias por la derecha, más bien eran diferencias por la izquierda. De mi parte con el MIR tenía una visión crítica de lo que hacíamos en el país, pero al mismo tiempo consideraba que no cumplíamos con lo que nosotros nos habíamos propuesto, que era prepararnos para responder a lo que consideramos que era inevitable, que era un golpe de Estado. Y que no estábamos en eso, estábamos absolutamente enceguecidos por esta especie de euforia que había en todo el país, y en esta ola de masa, de entusiasmo, nosotros nos montábamos haciendo dejación de lo que teníamos que estar haciendo, que es prepararnos para cuando esto se acabara. Entonces, al mismo tiempo yo dije, bueno, ok, nos vamos, y yo también me voy del MIR, pero no me quedo, me voy del MIR. Lo hablé con Miguel y con la dirigencia, y dije, ¿sabes qué? Yo
para que usted, yo no me voy a quedar porque lo considero incompatible con mi ética, además, pero ustedes van a seguir diciendo que yo me voy del MIR ahora porque me apituté, o, claro, porque me reblandecí. Porque estoy al lado de Allende. Porque estoy al lado de Allende, bueno, como no, eso no es cierto, yo me voy a ir a la escuela que tenemos, que habíamos formado en Temuco, para preparar gente para guerrilla, yo me voy a ir allá, me voy a pasar todo el invierno, voy a hacer el curso que viene, yo lo voy a hacer, y cuando lo termine, me voy. O sea, como quien dice, me voy en comisión de servicio, para que ustedes no digan de que yo me fui por la derecha. Yo no estoy de acuerdo con eso, con ustedes, pero me voy en esto. Y además tampoco, no se preocupen, no voy a ir a militar a otro partido, con ninguno de los partidos que hay aquí. Y me quedé como guacho. Entonces, hay una cuestión... ¿Cuánta gente formaste ahí en el sur? No sé, deben haber sido unos 30 jóvenes que estaban ahí. Esta idea de que se ha repetido mucho en la historia, y yo creo que tú eres el que más sabe, esto de los 10.000 guerrilleros existentes en Chile el 11 de septiembre, juntando la gente del MIR, gente del extranjero, cubanos. ¿Cuánta gente de verdad, yo creo que ha pasado tanto tiempo que se puede decir, había? Mira. ¿Existían esos 10.000? Porque lo ha dicho Elwin, lo ha dicho gente... A ver, yo creo que no existían de ninguna manera, ni siquiera 1.000. Y yo te lo voy a tratar de fundamentar. Mira, primero, cosa que me consta, los cubanos, bueno, aquí se dijo, obviamente se dijo por miembros del régimen militar, que habían 40.000 guerrilleros cubanos. La verdad que cuando hay 40.000 combatientes en cualquier parte, uno, tú habrás matado. Aquí mataron a muchas, a 3.000, 4.000 personas, por tanto, digamos que uno de esa guerra que dijeron que había, uno habría matado, ¿no es cierto? Y si tú hubieras sabido que eran cubanos, obviamente lo habrías presentado, aunque sea en foto, diciendo, mire, aquí hay uno de los 40.000 que nosotros matamos. O capturamos, o lo tenemos. Jamás, porque no existieron. A mí me consta, desde la Embajada de Cuba, donde yo me tocó estar por razones absolutamente circunstanciales, lo que habían el día del golpe, 130 y tantos cubanos, 132, entre los funcionarios, un grupo de tropas especiales, que eran 40 y tantos hombres, que habían mandado hacía poco, hacía unos meses, para la seguridad de la embajada. Como la embajada norteamericana de Submarines, estos mandaron un contingente de tropas especiales para defender la embajada en un evento que ellos consideraban que era inevitable. Fuera de la embajada habían 2 cubanos que estaban en Iquique, que eran instructores deportivos, y un oficial de tropas especiales que ese día lo agarró fuera de la embajada y no pudo regresar a la embajada. El tipo se fue a Tomás Moro a tratar de estar, no pudo, volvió y terminó en la embajada argentina. Eso es todo lo que había. No habían, nunca hubo. Pero ustedes crearon la idea de que habían muchos más. Porque ahí tenemos el tema del discurso de la acción. Bueno, ahí está. Mira, eso es una cosa que se ha debatido mucho y yo coincido con eso. Sí. Seguramente hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que hicieron ustedes mucho... Bueno, la verdad que yo, si se trata de ponerme en el lado de, yo diría que sí, tú tienes razón, nosotros, diría yo. Yo la verdad es que siempre estuve en contra de hablar de eso, y por eso yo no estaba de acuerdo ni siquiera que fuéramos un partido. Yo creía que teníamos que seguir siendo un movimiento, y además clandestino. Nunca estuve de acuerdo en que hubiera una exposición pública de nuestras intenciones verdaderas, ni menos de nuestros cuadros y de la gente. Bueno, eso era una distinción. Pero evidentemente, la gente que participó en eso era mucho menos que la que se ha dicho. Mucho menos. Y no teníamos nada. Lo único que teníamos era lengua para decir cosas. Cuando se gritaba fuera revolución, conciencia y fusil, era con cañita de coligüe, con arma inventada. El MIR debe haber tenido, el día del golpe, debe haber tenido ni siquiera 100 armas en total. Y el Partido Socialista un poquito más. Era boca, era pura boca. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y qué entonces eso exime de responsabilidad? No, porque en los que tenían que creerse se la creyeron. Y creyeron que estaban en presencia de una enorme capacidad de movilización armada. ¿Y qué pasó el día del golpe? Pero si en eso ya hay una reconstrucción histórica
Está bien hecha, sí, ya. ¿No es cierto? Muy bien hecha, y se sabe con precisión por sectores de la ciudad dónde se combatió, dónde no se combatió, y al final no es ningún misterio que las armas que se encontraron están y se pueden contabilizar cuántas fueron. Eso no hay, aparecerán, todavía quedarán 3 fusiles enterrados, eso que aparecieron en un closet, ¿te acuerdas? En un ropero hace un poco. Pero no había, en verdad, mira, pero eso no exime. O sea, en verdad, no hay que entender que había miles de armas para que sea justificable la alarma que había. Porque efectivamente éramos muy bocones, y te digo, y toda la estética y la vocinglería de los propósitos de la revolución y todo se hacían con las patas y el buche. Y en verdad no había un peligro real, pero bueno, la sensación de peligro era verdadera y es legítima también. Tú estuviste a cargo dentro del MIR y después en la política militar, si tuviste contactos con personeros, con oficiales, con generales, es decir, esa parte le tocó a Andrés. No, porque ya yo no estaba en el MIR. Claro. Antes tuve que ver, antes, con el primer grupo de militantes del MIR, que fueron un grupo de boinas negras de Beldehue. Sí. Ahí hay un trabajo en fin, una relación de trabajo político que se hizo con un grupo que finalmente fue detectada y lo expulsaron del ejército. Ahí estaba Mario Melo, que fue el primero, y un grupo de suboficiales, que eran un grupo como de 7, comando, que curiosamente fueron gente que se mantuvo como militantes del MIR y murieron torturados y toda esa historia. A casi todos lo agarraron muy pronto después del golpe, a ellos. Y los trataron con mucha severidad, si es que se puede ser más severo con alguien que asesina de igual manera. Pero esa fue la única, digamos, relación que yo tuve con el trabajo, llamémoslo, militar. Después había toda una comisión que se dedicaba a eso, pero yo ya no era militante del MIR, lo conozco solamente por los testimonios posteriores. ¿Eres un hombre reconciliado con el mundo, con Chile? ¿Te sientes bien acá? Yo me siento profundamente de este país, es decir, siento que mi vida y mi vida actual también lo demuestra. Sin embargo, no lo veo solamente en términos nacionales, que uno esté contento o no esté contento. Yo siempre tengo una cuestión bien bipolar en función de cómo veo nuestro desarrollo como país. Y te debo decir que por supuesto no estoy satisfecho. No soy un hombre feliz en función de lo que pasa en el país. No puedo desconocer, y es indudable, el tremendo avance que ha dado el país. Siempre yo digo que, como mirada filosófica, yo creo que todo tiempo pasado fue peor. Es decir, eso tengo la absoluta convicción. Y no estoy hablando de pequeños periodos históricos. Sí. No se vaya a confundir esto con que pienso, entonces bueno, la época de la UP era peor que ahora. Sí, te entiendo. Digo que en términos filosóficos, cada día y cada minuto y cada segundo es mejor que el anterior. Siempre, en términos históricos. Macro. Por tanto, no soy un nostálgico en cuanto a tratar de retrotraer la historia a circunstancias que ya están superadas. Sin embargo, siento que nosotros tenemos muchas asignaturas pendientes. Es un país que, no sé, mira, si tú me preguntas a mí, el ministerio que yo encuentro más importante es uno que ni siquiera han creado, digamos, que es el Ministerio de la Felicidad. De alguna forma, yo siento que nosotros tenemos que serenarnos. Esto que voy a decir puede parecer muy disruptor, pero yo me pregunto, cuando hablamos de esa especie de lujuria con el crecimiento y el desarrollo, de pronto digo, ¿y será lo que corresponde aspirar a la máxima tasa de desarrollo y a la máxima tasa de crecimiento cada año? ¿No será como que de repente uno dijera, ¿sabes qué? Vamos a dar espacio para que estas generaciones, que no veo que tengan nada menos merecimiento que las que vienen, porque siempre se habla de las que vienen, ¿por qué no le damos a la gente como que la gente coseche un poquito ahora y pueda como apaciguar un poco sus pulsiones, que la gente tenga tiempo para estar en familia? Tú ves cómo las familias se van disgregando, cómo la gente en la calle, no hay nadie a la cual nadie te saluda. Nadie te saluda. Tú pones el señalizador del auto para doblar y es como si tú pusieras un imán para que la gente venga, para que tú no puedas doblar. Esa falta de solidaridad y esa especie de neurosis que tenemos en la vida cotidiana. Yo en eso te digo, no identifico esto como un problema de ser chileno o no. Ser chileno es como un lumbago, ese dolorcito que tú llevas permanentemente contigo a donde quiera que estés. Oye, Max, te agradezco enormemente la forma en que has contestado mis inquietudes. Ha sido una conversación tremendamente rica y espero tenerte quizás en otro programa para seguir ahondando en estos y otros temas. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un agrado. Muchas gracias.